Hola, ¿cómo están? Esto es Populares y Soberanos número 141. Se acercan las votaciones, decía el poema. Eh, bueno, estamos ya próximos a caer del sartén a las brasas. Las opciones son tan parecidas, comentábamos fuera de en off, que la franja política es un chiste porque están ofreciendo exactamente el mismo producto. Bueno, contarles que al margen de nuestros comentarios políticos, les voy a contar que un buen amigo nuestro de los cantores populares está con un problema bastante serio. Este hombre se cortó el tendón de Aquiles y va a requerir mucho apoyo de tanto de sus amigos artistas como del público en general, que se ve permanentemente beneficiado por sus videos y fotografías en redes. Él es Claudio Mateluna, conocido también como el Goku. Vamos a hacer una cruzada por Claudio Mateluna en distintos flancos y vamos a ir informando sobre esta situación. Y ahora sí pasamos al panel para presentar también a un invitado que tenemos el día de hoy. A mi izquierda tengo a Eduardo Gutiérrez, abajito de él está Verónica Molina y debajito mío está nuestro invitado que pasa a presentar Verónica Molina. Vero. Muy buenas tardes a quienes nos ven. Eh, Como decía Raúl, el programa 141, siempre seguimos con la misma energía y el mismo empuje para presentar los temas de interés. Hemos estado dedicando varios programas al tema que nos toca pronunciarnos los chilenos el 17 de diciembre, que es el proyecto de la nueva constitución. Tocamos temas desde lo más político, sobre el origen, el proceso, por qué se llamaba este proceso ilegítimo. Y después estuvimos tocando temas de relación vivienda con proceso constituyente. Hoy día, bueno, y después vamos a seguir mundo sindical y de trabajo con tema constituyente para terminar el último programa antes de las votaciones con mujeres y tema constituyente. Hoy día el tema es medio ambiente y tema constituyente. Entonces les voy a presentar, muchos de ustedes lo deben conocer, a Lucio Cuenca. Él es un gran activista por el tema medioambiental de Olca y queremos hoy día conversar con Luis, o sea, perdón, con Lucio, no Luis, con Lucio, cómo este proyecto constitucional que está para la votación el 17 de diciembre de aprobarse puede afectar no solamente la soberanía, sino también afecta gravemente el tema medioambiental en un contexto en que tenemos un modelo neoliberal, una economía extractivista y muchas ganas de inversores de no respetar y de volver a tener en Chile con más fuerza, si se aprueba este proyecto constituyente, según dicen algunos, más zonas de sacrificio de las piedras. Entonces, con mucho gusto, porque eres muy capo, 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 sabe mucho y es muy didáctico además, queremos invitar a Lucio que nos pueda comentar desde el mundo medioambiental cómo se ve este proyecto constitucional, en qué nos afectaría y qué podríamos decirle a la gente que en algunos lugares está preocupada del tema del medio ambiente sobre este proyecto de constitución, por qué no podríamos aprobarlo, por qué no podríamos votar a favor, si no es de defender el tema medioambiental. Así que te doy la palabra, Lucio. Muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Hola, hola, buenas tardes, Eduardo, Verónica, Raúl, y a los populares y soberanos que escuchan este programa. Bueno, saludar a Carlos ahí que está apareciendo en, en pantalla.
Bueno, sin duda eh, estamos cruzados por una disyuntiva casi con la misma, donde las alternativas que están en curso son prácticamente lo mismo o incluso en términos generales, ¿no? Para el país, para los pueblos de este país son alternativas que nos hacen retroceder incluso desde el punto de vista de los derechos, de la democratización del país, del reconocimiento de este país que lo conforman distintos pueblos. Nosotros en una declaración que hicimos como OLCA, donde nos posesionamos en contra eh, en el próximo plebiscito, nosotros hablamos que esta es una provocación republicana y una exacerbación neoliberal. Y eso tiene su fundamento. Primero, nosotros recordamos el origen de este proceso, ¿no? O sea, finalmente, acá, por ejemplo, en el momento que estamos, el sistema político y la mayoría de los partidos oficialistas, ¿no? Responsabilizan a los movimientos sociales del punto en el que estamos, ¿no? Por haber hecho un texto en la convención muy radical. Bueno, hay una serie de adjetivos sobre eso. Pero nosotros recordamos que ese proceso fue producto de un acuerdo del sistema político, ¿no? De los partidos. Obviamente los movimientos sociales vienen levantando sus demandas y sus programas y la demanda de una asamblea constituyente desde hace muchos años. Pero el proceso que se caracterizó en la negociación de noviembre del 2019 y la última también fue negociada sin consideración de los movimientos sociales. Por lo tanto, eh, hay que delimitar allí responsabilidades cuando hoy día estamos enfrentados a un voto donde tenemos que pronunciarnos a favor o en contra de la Constitución republicana y el en contra significa quedarnos con la Constitución del 80. O sea, obviamente ninguna de ellas es nuestra alternativa eh, ni el contexto ni el contexto futuro en el que queremos estar y por el cual muchas generaciones han venido luchando. Ahora, llevado al plano de lo ambiental, como se denomina, claro, hay que quizá, bueno, ustedes lo saben, el texto constitucional hay que verlo en su conjunto, ¿no? O sea, no se puede analizar solo por algunas partes porque cuando se define el tema de la propiedad, eso afecta una serie de cosas. Cuando se define eh, la afectación de la propiedad, están establecidos los límites, eso tiene que ver con las cuestiones de los bienes comunes naturales, eso tiene que ver bueno, con una serie de otros aspectos de derechos sociales, de una serie de cuestiones que hoy día nosotros vemos que no están seriamente afectados con este texto constitucional. Lo que nosotros vemos en este texto es que en realidad las menciones, lo que está establecido en el respecto de lo ambiental, como se dice, en general son palabras de buena crianza. Todas las menciones que se hacen, que no son muchas, en el texto, están relativizadas o condicionadas por el cumplimiento del paradigma de el desarrollo y la sustentabilidad concebida bajo los parámetros que sostienen este modelo finalmente, ¿no? Y por lo tanto no hay eh, no están reconocidos principios que son fundamentales a la hora de abordar la cuestión ambiental y de naturaleza. eh, y hay una serie de derechos que debieran estar garantizados y que no existen.
Si ustedes quieren, podemos ir desglosando eso más adelante. Y es más, en el caso del agua, por ejemplo, el artículo relativo al agua es, es peor de lo que ya está concebido como sistema de privatización de agua en la Constitución del 80. Y es peor, ¿por qué? Porque además de reconocer la propiedad privada de los derechos de aprovechamiento de agua para los privados, incorpora los derechos que estos privados tendrían para disponer, transmitir y transferir tales derechos. O sea, incorpora la mercantilización, no solo el tema de la propiedad, al interior de la Constitución. Incluso va más allá del Código de Aguas que actualmente existe y de la Constitución del 80. En el caso, por ejemplo, del tema minero, prácticamente es un copy-paste de la Constitución del 80, ¿no? Donde las concesiones mineras siguen teniendo las garantías y el derecho minero queda constitucionalizado y por lo tanto con un poder por sobre el resto de los derechos, ¿no? Y mantiene incluso algo que podría alguien pensar en este tiempo que es un error de tipografía, ¿no? Porque cuando se habla de lo minero, dice eh, que los salares son minas. Después de todo el debate público que ha existido a propósito del tema del litio y los salares como fuente de extracción del litio y lo que significan desde el punto de vista de ser ecosistemas muy frágiles y también territorio que es habitado por pueblos originarios, este texto sigue considerando los salares como que fueran minas, o sea, como que fuera Chuquicamata, como que fuera, no sé, la escondida, ¿no? Y todo el esfuerzo que ha habido para generar mayor conciencia respecto de la protección que debieran tener esos ecosistemas para efectos de la vida natural, pero también de los territorios de los pueblos. O sea, seguimos 40, 50 años atrás, digamos, de lo que se, se, se materializó en la Constitución del 80. Entonces, sin duda, eh, es, como decimos nosotros, palabras de buena crianza, pero que no están incorporando cuestiones fundamentales que como se dice hoy día, el mundo moderno, ¿no? Incorpora y garantiza en los marcos constitucionales para enfrentar la crisis eh, ecológica y la crisis climática y del agua que vive el mundo y también particularmente nuestro país, ¿no? Entonces quedamos bastante, eh, mucho más mal en el fondo, ¿no? De lo que actualmente tenemos. Oye, gracias Lucio por esta introducción brillante, eh, esclarecedora, digamos. Yo solamente haría mención a un tema que forma parte, digamos, del esfuerzo que hace la derecha por introducir conceptos, ¿no? Yo no hablaría de constitución republicana, porque en el fondo es la constitución del Partido Republicano. Entonces, cuando uno dice la constitución republicana, la gente puede decir, oye, pero si la república ha existido 200 años en Chile, entre comillas, ha existido, ¿ya? Que también es una cuestión en debate. Por lo tanto, solamente eso, solamente digamos eso. Pero mira, efectivamente hay temas que están cruzados por la situación política. Bueno, el tema del litio ya amenaza con ser un tema parecido al de las AFP, ¿ah? Porque esto viene la noticia, viene el esfuerzo comunicacional del gobierno, luego se meten las transnacionales, se mete el capital financiero, y como que la cosa queda ahí, el gobierno está callado, aparentemente, porque no se sabe, pero ya en este momento se nos cruza, digamos, con el tema de esta constitución ultraderechista. Eh, entonces, claro, el tema del litio es un tema importantísimo, pero el tema del agua, tú hiciste claridad acerca de que esto es mucho más grave. Hay un elemento histórico que nosotros lo hemos repetido acá,
que en el año 1964, si no me equivoco, perdón, 1967, el gobierno de Frei Montalva envió un proyecto de reforma constitucional que fue aprobada, donde se establecía, Frei Montalva, demócrata cristiano, mandó un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso donde se establecía la propiedad estatal del agua, ¿no? Esto por supuesto se olvidó, la dictadura borrón y cuenta nueva, y lo que tú dices, claro, grafica la gravedad del tema. Ahora, yo te quería hacer una consulta, eh, no más que una consulta, una profundización respecto al tema del medio ambiente, porque tú señalaste muy bien, eh, pero no explicaste mucho, por eso que te quiero pedir que explique un poquito más digamos, cómo se mercantiliza, ¿no? El tema del medio ambiente, ¿no? Porque en el fondo, cuando uno ve el tema de la salud, la educación, todo está condicionado a ciertos parámetros de que el modelo funcione, ¿no? Que haya superávit, la cuestión estructural. Entonces, al final, como tú dices muy bien, son palabras de buena crianza, pero en el caso del medio ambiente, eh, qué elementos, digamos, crees tú que del modelo económico se reafirman acá en términos de mercantilización? ¿No? Esa es una De- pregunta. déjame introducir una que puede ir aledaña para que la aborde Lucio también, como en un paquete, ¿no? Eh, disculpen el atraso, pero bueno, la vida moderna, como decía Lucio, tiene muchas, una dinámica incontrolable a veces. Lucio, se ha dejado de hablar, o incluso en el medio, los medios, los sectores medioambientales, del tema del extractivismo. Se toca poco o no aparece, o la prensa, por cierto, no lo cubre, y si uno no está vinculado a las redes de estos temas, pasa en banda, ¿no? Porque el, todos estos aspectos relativos a la nueva constitución engarzan muy bien con las políticas extractivistas. O sea, esta nueva constitución fortalece la línea extractivista en el país, por un lado. Me quiero quedar en esa área para poder desglosar los sectores del extractivismo, porque aquí ya estamos a la altura de incluso de catalogar, y no de hacer un juego esto, hasta en el sector financiero y extractivismo, ¿no? O sea, aquí hay capitales que llegan, se aposan, acumulan, se multiplican y después lo sacan, sin haber dejado prácticamente nada en el país, como ocurre con sectores forestales, mineros, agropecuarios. Puede que yo esté exagerando la nota, pero por lo que he leído y me he informado, también en el sector financiero ocurre algo parecido. Sí, mira, bueno, el tema de la privatización y mercantilización, ¿no? Porque yo creo que esos conceptos van unidos en el caso, por lo menos, de las cuestiones ambientales. Se está ampliando en muchos ámbitos. Esto parte de un principio que incluso lo enarbolaba Hernán Vigi en los años 80, ¿no? Que decía que no había que tener política ambiental porque el mercado va a regular todo, ¿no? Y por lo tanto eso incluía también el cuidado del medio ambiente y la naturaleza. Eh, bueno, han pasado 50 años y las consecuencias de profundización de la crisis ambiental están a la vista, ¿no? Y para qué hablar eh, de la crisis climática. Entonces, lo que se ha ido es que se ha ido dando que la Constitución del 80 en nuestro país ha sido emblemático en términos de permitir, en el fondo, concebir la naturaleza como una cantidad de cosas o elementos que son apropiables y por lo tanto pasan a ser mercancía y pueden ser eh,
vendidos, pueden ser transferidos y apropiados también, porque también hay impactos o elementos de la naturaleza que son apropiados directa o indirectamente que no se reflejan incluso en la lógica del mercado, digamos, ¿no? Y en eso, por ejemplo, no sé, lo que hacen las forestales con la depredación del suelo, primero con la sustitución de bosque nativo o sustitución de suelos agrícolas que el país tanto necesita, eh, la instalación del monocultivo, porque el suelo en este país no se reconoce como un bien natural, ¿no? El suelo, para que tenga fertilidad, el suelo en sí mismo es un ecosistema, ¿no? Y para que tenga fertilidad y pueda tener naturaleza como de alguna manera la conocemos o se puedan cultivar alimentos, requiere tener esta vida. El monocultivo, tanto agrícola como forestal, lo que hace es matar el suelo y luego se sustenta sobre actividades artificiales, digamos, fertilizantes artificiales, bueno, pero termina eso en un proceso de degradación y de ampliación de la frontera de la desertificación de manera, bueno, eso no está reflejado en ninguna parte. Esa es una apropiación, ¿no? Que luego, bueno, se venden los pinos, la celulosa y eso, y eso se transforma en ingresos y ganancias para las empresas. O sea, por ahí hay una faceta de la mercantilización, digamos, de la privatización, la apropiación y la mercantilización. Pero a partir de los convenios de los años 90 en adelante, a nivel internacional, se incorporan estos conceptos que vienen a tratar entre comillas, hacerse cargo de la crisis, pero para no hacerse cargo de la crisis, como es el concepto del desarrollo sustentable y una serie de derivados que conocemos hasta ahora, que lo que han hecho es incorporar herramientas de mercado para enfrentar la crisis ecológica y la crisis climática. Y ahí aparece, por ejemplo, el tema del carbono para enfrentar la crisis climática, donde funciones de la naturaleza y sus especies se, eh, se generan, se reconocen como mercancía para que eso luego entre al mercado y, entre comillas, existan ciertos incentivos del mercado que permitan reducir las emisiones. O sea, alguien que baja sus emisiones genera un bono que eso se transa para que otra empresa pueda seguir contaminando y de esa manera teóricamente estabilizar o bajar, ¿no?, la contaminación. Bueno, allí hay una apropiación de las funciones que tiene la naturaleza, ¿no? O sea, y de hecho se crea artificialmente una mercancía que es muy difícil de ver, digamos. O sea, existe a nivel financiero, ¿no? Pero muy difícil porque además hasta después del protocolo de Kioto hasta ahora, nadie puede demostrar que esa política y esos instrumentos hasta ahora hayan tenido un efecto positivo frente a la crisis climática, ¿no? Todo lo contrario, lo que vemos en las últimas décadas es que la crisis, a pesar de todas estas medidas y acuerdos internacionales, la crisis se ha ido profundizando, profundizando, crece el consumo de hidrocarburos y por lo tanto estamos en un callejón sin salida en este momento si es que esos escenarios no se revierten a nivel global. Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, estamos hablando de esa forma de privatización, apropiación y mercantilización, ¿no? O sea, de transformar tanto bienes de la naturaleza como funciones de la naturaleza, porque cuando yo hablo de funciones, el mercado y los neoliberales hablan de servicios ambientales, ¿no? Nosotros hablamos de las funciones de la naturaleza que son privatizadas y que son transformadas en una mercancía, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de la fotosíntesis que hacen eh, los árboles, los bosques, etcétera, el suelo, la captura y retención de carbono que permite estabilizar la situación de la atmósfera, ¿no? Entonces todo eso, y eso se va revistiendo de una serie de conceptos que son muy engañosos, ¿no? Por ejemplo, se habla de las soluciones basadas en la naturaleza.
que hoy día a nivel empresarial es algo que es como hablar de la transición energética justa. Hoy día las empresas están hablando de la transición energética justa, que es un concepto que viene del mundo sindical europeo, amenazado a la situación de precarización y de pérdida de empleo producto del cambio de la matriz energética del mundo y de los países, digamos, ¿no? Y hoy día resulta que es una consigna de las empresas, ¿no? Así como las soluciones basadas en la naturaleza, que en el fondo es concebir artificialmente ciertos ecosistemas como posibles retenedores o capturadores de carbono, y eso se transforma en un producto y tiene un precio en el mercado, y por lo tanto las empresas pueden seguir contaminando en un lugar y pueden, no sé, financiar un bosque nativo o un humedal en una zona de Chile o de Latinoamérica, con lo que significa de pérdida del punto de vista de la soberanía, ese tipo de contratos y ese tipo de... Porque eso se hace a través de contratos mercantiles, ¿no? No es un tema donde las comunidades, los países, porque porque son contratos que se hacen también a nivel de provincias o de gobierno. En el caso de Argentina, hay un caso en el caso de Misiones, ¿no? Donde el gobierno se mete en esta lógica de la transacción de carbono en el mercado internacional. Entonces, bueno, esa es un poco la lógica, y eso no está demostrado en ninguna parte que sea beneficioso para afrontar la crisis ecológica y climática para los países, ni tampoco para el clima a nivel general. Y tiene otras, bueno, podría yo seguir dando otros ejemplos, pero de los que me acordaba ahora, eh, que tienen, como les decía, efectos no solo que no cumplan el objetivo que dicen al cual están orientados, sino que tienen otros impactos. Porque hay experiencias en Latinoamérica donde comunidades campesinas, indígenas han firmado contratos con empresas transnacionales, y los contratos, porque el sistema necesita mecanismos y certificaciones de que efectivamente ese bosque no se va a talar. Y eso implica imponer condiciones a las comunidades indígenas y a los pueblos para dejar de tener soberanía sobre su territorio y sobre su relación de vida con ese espacio de naturaleza, digamos, y territorial, ¿no? Entonces, la gente, cuando se ha dado cuenta que firma un contrato de 100 años en esas condiciones, que limita el ejercicio de la soberanía, bueno, se enfrentan a un tremendo problema, digamos. Lo que decía Carlos, o sea, efectivamente yo creo que el post 4 de septiembre, a muchos movimientos han vivido un estado de shock, de revisión, también de ver cómo, eh, qué nos pasó, digamos, y cómo volvemos eh, a replantear y cómo abordar, ¿no? Las construcciones programáticas que veníamos haciendo, la manera de leer, ¿no? Y qué conceptos usamos para leer lo que está pasando. Y dentro de eso, claro, está esto que dice Carlos, que se ha dejado hablar del extractivismo. Pero mira, Carlos, yo estoy llegando ahora en la mañana de un encuentro que tuvimos en Concepción, un encuentro anual donde había más de 70 dirigentes de distintos territorios, organizaciones de distinta naturaleza, incluso también organizaciones sindicales de pobladores. Y claro, para algunos hoy día nos damos cuenta que son conceptualizaciones bastante distantes, ¿no? Pero para otras organizaciones que están sufriendo hoy día la expansión extractivista por la vía de la transición energética, que no es solo energía, sino que también es ampliación de la frontera minera, en el caso de los minerales que hoy día se llaman minerales críticos o minerales de la transición, ¿no? Donde está el cobre para el caso de Chile, donde está el litio, donde están las tierras raras. Pero también son una gran, cientos y cientos de proyectos de energía renovable, la estrategia del hidrógeno verde,
que ya está operando en un montón de territorios que todo está en función de la exportación. O sea, acá ni siquiera se está hablando de una transición de nuestro país. Se habla en genérico de la transición energética justa y todo eso, pero lo que se está viviendo hoy día, en términos concretos, y que con el texto constitucional eh, que, que, que está vigente y el nuevo que se quiere aprobar, las condiciones van a empeorar mucho más para estos territorios. Y allí la gente hoy día, bueno, un poco nosotros también vamos tratando de caracterizar lo que está pasando, ¿no? Y hoy día se habla de extractivismo verde, ¿no? Para un poco parafraseando esta otra lógica de la economía verde y de todo lo verde que nos están tratando de imponer y que está generando mucho daño a nivel de los territorios y muchas nuevas amenazas, ¿no? Que tienen alto impacto porque cuando hablamos de energía renovable, el tema no es que estemos en contra de la energía renovable, el tema es que hoy día eso en Chile lo están promoviendo las mismas empresas que ya conocemos y están en función del mismo modelo, porque son megaproyectos, y el Estado les está transfiriendo tierra fiscal para que instalen los proyectos de energía renovable y de hidrógeno verde. El Estado de Chile se está endeudando con la banca internacional, adquirió 3 créditos por $1.000 millones los últimos meses para subsidiar particularmente la estrategia del hidrógeno verde. Entonces, finalmente, todo eso se está haciendo con bienes y recursos de todos nosotros y nosotras, digamos, ¿no? Entonces, y eso quedamos con este texto constitucional en condiciones mucho más precarias de llegarse a aprobar porque refuerza lo relativo a la propiedad privada y deja absolutamente u omite una cantidad de principios y de herramientas que debieran estar en un texto constitucional hoy día para que efectivamente se proteja el territorio y avancemos en enfrentar la crisis ecológica que estamos viviendo. Oye, Disculpen que hable Lucio. tanto, pero es que ustedes No, hacen no, no, preguntas no. muy Esa es la idea. difíciles. El Y invitado. vas a hablar, y vas a hablar más, y vas a hablar más. Oye, no, por ejemplo, figúrate tú esto que tú denuncias acá de este subsidio del Estado a las empresas privadas en relación al tema del famoso hidrógeno verde. No se conoce, pues, yo me acabo de enterar aquí y digo, oye, figúrate tú, el Estado chileno sigue, así como subsidió a las empresas forestales, ahora está subsidiando a las empresas privadas transnacionales. ¿Ya? O sea, pero lo que yo quería apuntar, Lucio, es algo que nosotros le hemos dado vuelta acá, que es un tema de denuncia, ¿no? Que es cómo ubicar al sector hegemónico en la sociedad chilena, que es el sector de la burguesía, que es el sector del capital financiero, ¿no? El capital financiero que hoy día se expresa en la banca, en los fondos de pensiones, que mueven pero una cantidad de billones y billones de dólares. No, es lo que más mueve hoy día en el mundo, entre otras empresas, que es una empresa, digamos, financiera, ¿no? Pero fíjate tú, por ejemplo, en el caso de Chile, ¿quiénes son los dueños del agua? ¿No? Son empresas privadas canadienses. Pero estas empresas privadas canadienses, ¿no? Son fondos de pensiones, entre otros, de trabajadores y profesores de Canadá, que supuestamente serían los dueños del agua, pero ellos no son los dueños del agua, ¿no? Aquí hay un sector del capital financiero que le administra esas plata y ese sector se mete en la economía chilena, como en otra parte del mundo, y genera lo que estamos viendo, po, privatización. Y por eso que el tema es importante, porque aquí hay un tema de connivencia, de complicidad del sector financiero, de la burguesía financiera, que es el sector hegemónico, con los gobiernos, y en particular con el actual gobierno. Porque ¿qué otra explicación hay? Que el tema de las AFP ya salió del debate, la reforma de pensiones ya parece un chiste porque se sigue discutiendo y cada vez se concede más. Entonces aquí lo que hay que denunciar también, creo,
es este acuerdo, ¿no? Este consenso que ahora le vuelven a llamar entre las fuerzas del gobierno, que son sectores, digamos, que incorporan sectores populares, eso no hay que negarlo, pero con el sector del capital financiero, o sea, de la gran burguesía. Es un tema más de fondo que yo creo que va a tener, que va a pesar mucho en el desarrollo de los próximos años y meses y sobre todo de las coyunturas económicas. Sí, bueno, hay todo un tema ahí, ¿no? Si a eso le agregamos, por ejemplo, que ya está en sus últimos días de la aprobación de lo que llaman la modernización del Tratado de Libre Comercio de Chile con la Unión Europea, que se amplía o se moderniza fundamentalmente para incorporar mecanismos de tribunales ad hoc para la resolución de controversias entre Estado y empresa, pero también hace una ampliación hacia el acceso de los minerales críticos y de la energía, porque acá la presión más fuerte sobre el tema del hidrógeno verde es de Europa y particularmente de Alemania, ¿no? Y claro, y como tú dices, o sea, acá están las mismas empresas, pero están apareciendo nuevas empresas transnacionales, ¿no? No sé, empresas francesas que no existían en Chile y que ahora aparecen comprando concesiones mineras en el tema del litio, en una transacción que ocurrió la semana pasada, que, que son derechos que tenía la familia Becchiola, que son operadores importantes del sector minero y del transporte en el norte de Chile, en función de la minería. Y ellos tenían ahí unas concesiones que no les cuestan nada y que tampoco tenían expectativas, al parecer, de desarrollar como proyectos y le venden y de un día para otro se hacen de, no sé, 90 millones de dólares en esa transacción, sin moverse probablemente de sus oficinas, digamos, ¿no? Entonces, claro, hay eh, una complicidad, sin duda, ¿no? Pero acá hay, por ejemplo, en el sector extractivista, en el sector del agua, o sea, el tema de Canadá con la cuestión minera y lo que tú dices con el tema de la propiedad de las empresas sanitarias, eh, el tema ahora relativo al litio, ¿no? Eh, o sea, es un tema central, sin duda, y que se está tratando de amarrar para que sea mucho más difícil en el futuro, porque ya se renovó el acuerdo con Canadá y lo, entre comillas, modernizaron, se renovó el acuerdo con China, ¿no? Eh, con la salida de Inglaterra de la Unión Europea, se firma prácticamente sin ninguna información pública un nuevo acuerdo con el Reino Unido, ¿no? Y todos ellos vienen con nuevas cláusulas relativas a asegurar que no hayan movimientos o cambios que puedan darle incertidumbre a estos capitales que están buscando ampliar la manera eh, de extraer más renta desde nuestros territorios, ¿no? Ahora, yo creo que allí, de lo que tú decías, de los fondos de pensiones, un poco está sucediendo lo mismo, no, no es lo mismo, pero en el caso de los trabajadores, por ejemplo, de la industria automotriz europea, particularmente alemana, ¿no? Porque acá el tema de la transición energética se ha caracterizado como la transición de la automovilidad, ¿no? O sea, de dejar de consumir hidrocarburos en los autos y en el transporte y usar electricidad y particularmente ecogasolina, una serie de derivados del hidrógeno verde. Y eso, todo ese proceso genera mucha resistencia también de los trabajadores y trabajadoras frente a esa incertidumbre que se genera en esos países, ¿no?
Pero es un tema que yo no veo que a nivel del mundo sindical y de los trabajadores y trabajadoras se esté abordando, porque acá hay un tema que yo creo que la izquierda en este país se ha olvidado bastante, que en su momento era parte de nuestros principios, digamos, del internacionalismo, ¿no? La solidaridad entre los pueblos. Y aquí se está generando una contradicción fuerte, digamos, porque nosotros necesitamos que ellos nos sigan impulsando la estrategia de la electromovilidad porque lo están haciendo a costa nuestra, digamos. Pero eso afecta porque finalmente el tema de la industria de los motores de hidrocarburos es un tema al que hay que meter mano, digamos. Y eso va a generar y obliga a transformaciones en el mundo laboral de los países industrializados que requiere una nueva manera de ver el internacionalismo y la solidaridad entre los pueblos y particularmente entre trabajadoras y trabajadores, porque nos están poniendo en confrontación, digamos, ¿no? Entonces yo creo que se requiere, disculpen que mezcle los temas, ¿no? Pero un poco se me vino a la cabeza esas disyuntivas nuevas que están apareciendo, porque eh, eh, el problema es que en Europa y los países industrializados no quieren cambiar sus modos de vida, ¿no? O sea, aquí el problema es mucho más profundo que solo cambiar el sistema económico. Entonces, mientras eso no se asuma o se empiece a incorporar, vamos a estar ante nuevas problemáticas entre nuestros propios pueblos y sectores sociales por estas políticas que van a ser dañinas para nuestros pueblos, nuestros territorios y van a generar una contradicción fuerte también con sectores sociales de los países industrializados. Lo mismo ocurre con los trabajadores que son además sindicatos de profesores, ¿no? Lo de los sindicatos de los fondos de pensiones de Ontario, que son los que están en el tema sanitario en Chile, son, bueno, Carlos sabe más sobre eso, son de los fondos de pensiones de los maestros y maestras, digamos, de los profesores. Oye, disculpen compañeros que me tome la palabra nuevamente. No Sí, sé, ya me di Carlos, cuenta, Carlos de Verónica. ya nos dimos Carlos, cuenta que te la habías no, tomado, no, no, Eduardo. no. No sé a título de qué, pero Ya, tiene el micrófono apagado. Uy, se Verónica, silenció. Verónica, tú no has Sí, participado. yo quería decir algo, pero si Eduardo quiere decir algo. No, se No sé, autoneutralizó, oye. Se sintió Claro, censurado, dijo. se claro. Se sintió sintió censurado, censurado. no. Vero, Eh, dale. Dale, dale, Verónica, dale. Aprovechando de tomar ya, once. no, yo quería decir algo que es como súper importante, tomando lo último que tú decías, que el tema, acá tenemos primero un tema ideológico que es difícil entender por la población, eh, porque el tema de la pérdida de soberanía es un tema que afecta a muchos países y a Chile también en esta precarización y en el tema medioambiental. Pero poca gente toma conciencia de eso, sino es cuando le afecta directamente. Pero en el tema cultural, que esta lucha, que van a ser el futuro en realidad, la lucha de la contradicción capital y trabajo, el reemplazo del hombre mano de obra por todo este nuevos sistemas de trabajo que van a venir, van a implicar en todo el mundo el desplazamiento de la clase trabajadora. Entonces, un tema es que lo que tú decías, no hay, mira, los neoliberales se organizan muy bien en el mundo para repartirse el mundo y nosotros no nos organizamos nada para unirnos en el mundo en la lucha. Pensando un poco en Chile, en el tema medioambiental, la gente que se ve cada día más, los pueblos, que se ven cada día más afectados por el extractivismo, por el tema de la falta de agua, eh, el tema sería cómo uno podría trabajar estos temas con la gente para que las comunidades se pronunciaran más fuertemente. Tal vez lo hacen y tenemos poca visibilidad aquí en el mundo urbano, con el mundo rural, pero llama mucho la atención que este tema que afecta la vida diaria de miles de personas que están en estos sectores del extractivismo y que cada día crean nuevas zonas de sacrificio, eh,
llama la atención cómo hay que ir despertando esta conciencia para que la gente no lo sienta como un problema de futuro, sino como un problema práctico de hoy, incluso las zonas que tienen problemas de agua, las zonas que pierden soberanía, porque llegan la industria y se instalan, y sobre todo las industrias mineras dicen ya va a haber trabajo. Y la gente ante la precariedad de la vida dice, va a haber trabajo, entonces no nos pongamos estos proyectos. Pero en definitiva, como desde el mundo medioambiental ustedes han visto que, que hay que dar esta lucha, que tiene que la gente salir hablando de esta problemática, porque incluso llamaba mucho la atención y la gente lo ridiculizó mucho, lo que a mí me parecía mal, de que en Petorca, con todos los problemas del agua que tiene y en otras zonas, ganara el rechazo. O sea, que se siguiera fortaleciendo una mirada de que otro bien común sea privatizado. El que tiene dinero compra derecho y el que no tiene vive sin agua. Entonces, en definitiva, la mirada es como ustedes tienen pensado que esto es un problema de todos nosotros, pero especialmente son tantas las luchas que cada uno tiene su propia lucha. Eh, Nosotros desde el movimiento Mujeres, desde el movimiento Poblador, el tema de la vivienda y otros temas. Eh, ¿Cómo ustedes han visto que se va a seguir trabajando este tema con las comunidades y cómo las comunidades pueden solicitar más ayuda, estar ayudándolos más? ¿Cómo pueden enfatizar y colocar sobre la mesa estos problemas que parecían del futuro, pero son problemas de hoy? No sé cómo lo ven ustedes eso. Mira, o sea, se ha hablado mucho, por ejemplo, quizás desde una perspectiva más política, cuando nosotros abordamos el tema del agua, queremos abordar el tema de fondo. Para nosotros el tema de fondo es la privatización, ¿no? Y la concentración de la propiedad del agua, que es lo que determina hoy día la situación de crisis hídrica que vive el país, digamos. Ahora, eso, claro, es una visión política que a veces eh, depende cómo lo viva la gente, su relación con el agua, eh, puede llegar a esa conclusión o no, digamos, o puede tener una visión del punto de vista del impacto distinto, ¿no? Y otras preocupaciones. Pero, pero sin duda hay una cuestión que ha cruzado el... O sea, porque para nosotros es muy injusto, por ejemplo, enrostrarle a la gente de Petorca el tema de que la mayoría votó rechazo. Es, porque también operaron en el rechazo, y todos lo sabemos, otros factores, ¿no? En el caso de ellos también están cruzados por el tema de las mentiras de los fondos de pensión, están cruzados por, bueno, una serie de otras cosas, ¿no? Y por lo tanto, probablemente allí también el tema del agua a lo mejor no era el principal factor para tomar una decisión electoral. Eh, pero también está otro factor, que es la subjetividad neoliberal que se ha desarrollado a lo largo y se ha instalado a lo largo de estas décadas, ¿no? O sea, como decía Eduardo hace un rato, recordaba el proyecto de ley del tiempo de gobierno de Frei y lo que hizo la dictadura con la Constitución y con el Código de Aguas fue una reprivatización, porque antes de esa ley ya estábamos en un sistema privado de agua, digamos. No por las situaciones actuales, por la crisis climática y la sobreexplotación que se ha dado en el país las últimas décadas, pero la dictadura hizo un proceso de reprivatización que es el que sostiene hasta hoy día y donde la lógica neoliberal, incluso las supuestas soluciones a la crisis hídrica, está en función de la lógica neoliberal de aumentar, porque finalmente el derecho de agua es un bien real, digamos, que se transa en el mercado y tiene un valor en el mercado, ¿no? Y eso, bueno, eso ha ido instalándose también en la vida de la gente, incluso pequeños campesinos que pueden tener incluso menos de una acción de agua en un río, ¿no? Pero luego vinieron y pusieron un embalse, el embalse Santa Juana en el río Huasco, que lo construyó el Estado y que luego
el gobierno de Ricardo Lagos dijo vamos a privatizar todos los embalses que construyó el Estado y por lo tanto ese embalse se lo transfirieron en un 25% del valor a los regantes, que esencialmente son los grandes empresarios del Valle del Huasco. Pero esa media acción que también ese campesino tiene, el valor de esa acción ya no es solamente la posibilidad de usar esa cantidad de agua. Esa acción de agua pasó a también ser parte propietario del embalse Santa Juana, ¿no? Entonces, o sea, se involucra y se ha metido la gente en la lógica del mercado y del capital, que aunque sea muy pequeña, o sea, golpea, digamos, o sea, cuando la derecha y el neoliberalismo habla de la propiedad, está apelando a eso, ¿no? Porque las amenazas sobre eso también, que las mineras le han despojado el agua, que las mineras les han comprado los derechos de agua y que cuando se dan cuenta que no tienen agua para regar, bueno, se generan el desplazamiento de la población, etcétera, otros impactos, ¿no? Pero finalmente acá el gran empresariado, los que han sostenido la Constitución del 80 y este sistema de privatización y mercantilización son los responsables, digamos. O sea, yo no puedo, o sea, a esos pequeños campesinos que los hicieron propietarios obligadamente del embalse de Santa Juana, son víctimas de esto. A lo mejor lo están viendo distorsionadamente hoy día, pero son víctimas de la política neoliberal, ¿no? El punto es cómo damos vuelta a eso para que se cree otra conciencia respecto a que profundizar ese modelo nos lleva a profundizar la crisis hídrica y la crisis ecológica. Pero eso hay que trabajarlo en cada territorio, o sea, es un trabajo que se elude hacer. O sea, acá tenemos una izquierda de clase media, una izquierda que ya no tiene vínculo con los sectores populares, una izquierda que abandonó la tradición de la solidaridad, de construir desde lo comunitario, desde la base del pueblo, ¿no? Y entonces la gente está eh, ahí, bombardeada, digamos, por el, por los teléfonos, por el WhatsApp, por las redes sociales, por la tele, y, y creo que ahí necesitamos hacer una revisión un poco más estratégica, yo diría, de los trabajos que estamos haciendo. Nosotros siempre hemos estado, y nuestra apuesta es hacer los procesos colectivos y fortalecer, y esto que hablamos acá, buscar la manera de generar mayor conciencia y sentar bases para que las propias organizaciones y estas comunidades puedan enfrentar sus procesos de transformación a nivel local. Pero claro, es un proceso que requiere harto esfuerzo y tiempo, digamos. O sea, esto no se cambia de un día para otro así como estamos. Oye, Lucio, tú te estabas refiriendo a la izquierda hidropónica. Usted, A Carlos, la izquierda hidropónica. es un provocador Izquierda profesional. hidropónica. Usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Hay que ver la Por eso declaración, te digo. hay que ver la declaración que salió hoy día nomás. Sí, por eso te Eh, digo, izquierda hidropónica, que no tiene raíces, que no, o sea, funcionan en cualquier parte, en una no, si gota, ni en siquiera cualquier lado. hidropónica, porque bueno, No la tienen hidropónica raíces, en no están. algunos casos puede ser solución para algunos temas de alimentarios, digamos. ¿A qué Pero declaración te mira, refieres, Lucio? disculpa, es ¿A que me qué, voy a a tener qué? que ir porque tengo Sí, ¿cómo le llaman ahora esto que se hace por Instagram? ¿Un live? Sí, Eh, un Facebook Live, Live, un live. un programa streaming. un programa que está haciendo el Movimiento por el Agua y los Territorios sobre este mismo tema. Eh, pero lo que pasa es que las políticas actuales están generando están socavando mucho más, por un lado, la depredación aumenta, pero también la gente está tomando conciencia de los nuevos impactos que trae como lo denominamos en este encuentro, este extractivismo verde, ¿no?
porque todo es verde, decía un dirigente de una zona campesina allá de Negrete. Ahora todo es verde. Y resulta que le instalaron unas torres eólicas cerca de su casa que no lo dejan dormir, que tiene un efecto sombra parpadeante permanentemente, que, que redujo a la mitad. Ellos tienen 6 vacas, de las cuales una es uno de sus ingresos económicos, la leche. Se redujo a la mitad la cantidad de leche que ellos podían ordeñar al momento que empezó a funcionar la eólica. Eh, Desaparecieron las abejas, ¿no? Por los campos magnéticos, la radiación. Bueno, se generó en la zona una crisis, porque es una zona eminentemente agrícola, de una cantidad de impactos y otros que es más largo comentar acá, que son invisibles, ¿no? O sea, la gente hasta le encuentra bonito los molinos de viento para generar electricidad. ¿Dónde esto, Lucio? Vayan a ver lo que está pasando en Renaico, lo que está pasando en Negrete, lo que está pasando en Arauco, ¿no? O sea, realmente estamos ante una nueva invasión de inversión extranjera, porque todas son empresas transnacionales, alemanas, españolas, etcétera, francesas, italianas, y son gigantes. O sea, un Y tienen proyecto subsidio y tienen toda, fotovoltaico que instala 800.000 paneles al lado de y Vallenar. tienen toda dinero estatales, ¿no? Todos reciben distintos tipos de ventajas de parte del Estado, subsidio de todo orden, ¿no? En algunos casos con tierras fiscales, ¿sí? Y otros están recibiendo subsidio directo de dinero, digamos. ¿Sí? Oye, lo voy a tener que dejar, queridos amigos y amiga Verónica. Compañero. Muchísimas gracias, fue Me muy están, esclarecedor. me están llamando por el Están Instagram. apurándole en el otro programa. Ve usted muy requerido porque es muy bueno. No, si se dio una coincidencia, Muy no, bien. no es que sea tan, Sí, no, está no es que sea bien. tan demandado, pero le había dicho a Carlos que Sí, lamentablemente sí, tenía nos dijo. esta limitación. Pero ahí les dejo algunos temas para que ustedes los sigan Muchas gracias. Tarea, profundizando. ta- Gracias, tarea para Lucio. la casa. Encantado, y si me invitan otro día, ahí podemos Eso. seguir profundizando. Ya, Seguir pues. explorando los Perfecto. temas. Muchas gracias. Bueno, Que estén muy gracias, bien. Lucio. Chao, Lucio. Un abrazo para ustedes. Chao. Gracias. Oye, Chao. Oye, yo iba a decir algo que por supuesto. a pequeña escala no todo es tan negro, ¿ah? No todo es tan negro. En general, así cuando miro el panorama, eh, la gente como que en el tema ahora ha incorporado los temas medioambientales a la conversación, que hace una década atrás no existían. Eh, ha habido una cierta conciencia, por ejemplo, aquí en los barrios, en los territorios, se está haciendo reciclaje. Unos apoyados por los municipios, otros la misma gente, las comunidades, las juntas de vecinos dicen ya, tenemos que hacer reciclaje, empezar a separar. Hay proyectos de huertas comunitarias que tal vez no van a ser la solución de soberanía alimentaria, ni mucho menos, pero la gente está entendiendo que lo natural es mucho mejor que lo envasado, lo artificial. Hay varios temas, bueno, entre ellos la conciencia animalista, la conciencia medioambiental, la comida más saludable, que yo creo que son una esperanza, sí, en un futuro que se ve muy feo en estos temas. La gente está, yo creo que los niños y sobre todo las nuevas generaciones, la juventud, porque nosotros no nos veíamos peligrar si nosotros nos criamos con la fruta y la verdura de la esquina, ¿ah? No del supermercado ni tan artificial. Pero yo creo que sí hay una esperanza en términos de tener atención y estar escuchando y estar integrando pequeños temas, porque ahora hay varias cooperativas de huertos comunitarios, como les digo, ahí está esfuerzo desde el Estado con temas, fondos municipales, fondos de gobierno, para hacer estos temas de reciclaje, que implica que se está creando una conciencia desde que lo tan básico que estamos ensuciando mucho el planeta, hasta que hay que dejar de consumir ciertos productos que son dañinos para nosotros y para el medio ambiente. Entonces, yo creo nuevamente que hay un tema de educación, el tema está en la educación. Ahora, estos temas más globales que nos plantea Lucio,
que son parte de un modelo económico, porque esto no responde a que un empresario aquí y otro empresario allá se juntaron y idearon cómo venir a saquear aquí, sino que responde a un modelo neoliberal que siente que el progreso, el crecimiento, está basado en incluso explotar los recursos naturales. O sea, el Pero crecimiento yo de creo ellos que será, po. en ese sentido, hay que ir nomás, trabajar esto, hacer conciencia, 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 y en la medida que las comunidades se ven cada vez más afectadas, yo creo que las comunidades empiezan a despertar y a ver lo colectivo, porque hasta el campesino que le afecta, la campesina, los indígenas que le afecta, pero cuando hay una gran mayoría, yo creo que el tema ambiental va a dar por mucho estos próximos años. Porque piensen, guardando las proporciones de la distancia, cómo fue el tema feminista, o sea, afectaba a unas pocas mujeres, afectaba algunos temas. Y hoy día en Chile hay plena conciencia del tema feminista, que es menos grave que el tema que están pasando las comunidades de no tener agua para lavarse. Entonces, en ese sentido, yo creo que las luchas son así y que este modelo de pensar una sociedad distinta y menos extractivista, a la larga, viendo los malos frutos que tiene este sistema en esta política de precarización, van a ir siendo temas de conversación, siendo temas, porque antes todos estos temas eran como de la mesa de una gente de élite, pero hoy día son parte común y corriente de la gente. Yo creo que Oye, tenemos un futuro por ahí. pido la palabra. Oye, yo creo que igual acá hay una... No la pediste, te la No, tomaste. ya, tranquilo. Hay un asunto que es sumamente preocupante. Eh, el tema de la delincuencia se tomó, como quien dice, la agenda política. Hoy día, todas las promesas, todas las decepciones, todas las desilusiones de la gente están centradas en el tema de la delincuencia, que efectivamente está, yo creo que en uno de los puntos más altos de la historia de este país. Ahora, una delincuencia que se le atribuye en algunos aspectos a la inmigración, sin embargo es un porcentaje bastante menor, es decir, no alcanza a ser ni el 20% la cantidad de delitos perpetrados por inmigrantes, y los chilenos llevando, digamos, un 70% o algo así. Entonces, pero la delincuencia se tomó la agenda política. O sea, hoy día en la franja electoral, la delincuencia es el leitmotiv sobre todo de la derecha, para socavarle terreno al gobierno. El gobierno asume que está sobrepasado, y la gente confunde el objetivo de la creación de una carta magna con el control del orden público en un país. El control del orden debería descansar en gran parte, digamos, en policía o policías, porque dado las características que tiene hoy día el delito, hay que atacar por distintos flancos, digamos, esa delincuencia. Y bueno, no se hace nada, al revés. O sea, el carabinero se ríe de los peces de colores, digamos. El carabinero no está haciendo prácticamente ninguna acción que tienda a rebajar mínimamente estos índices de delincuencia. Y bueno, todo esto se está confundiendo, digamos, con la decisión que tiene que tomar hoy el país de
de abordar la imperativa de una nueva constitución, una constitución que no sea la basura en la que estamos en este minuto, ni la basura en la que nos quiere meter la ultraderecha. Una constitución hecha por y para todos. Entonces, yo estimo que, bueno, pueden haber puntos muy importantes a discutir, como el que tuvimos hoy día con Lucio, pero creo que podríamos circunscribirnos en el resto de este programa a analizar la situación en la que está Chile con la próxima elección y lo que viene. ¿Qué es lo que viene? Con El caos, compañero. claro, El con el caos. apruebo o con el No. o con el rechazo o como se llame, porque ya juegan hasta con las palabras. O sea, ahora estoy en contra, a favor, antes apruebo. O sea, eso es confundir a la gente. Y yo creo que si hay algo que este país tiene, pero así en superávit, es confusión. Cedo la palabra. Mira, yo creo que eh, no creo nada. Yo creo que debiera hablar Carlitos Torres. Todavía falta, todavía te Pasamos queda algo de la rápido 11 ahí. de la transición. La transición fue rápida del medio ambiente a la delincuencia. Parece que lo tenían amarrado a Raúl Acevedo. Se No, fue si el Lucio tema, y se metió. oye, es tema Pero importante, digamos, el medio ambiente, es súper importante, pero lamentablemente está opacado por toda esta vorágine que hay en los medios y en la política, porque ¿para qué estamos con leceras? Si los políticos se tomaron el tema, le hace sentido, para sus intereses, manipular el tema, digamos, de la delincuencia, le echa agüita, digamos, a su molino, ¿no? Pero claro, pero lamentablemente vamos a decir cosas obvias. O sea, ¿cuáles políticos y cuáles medios? Ya. O sea, la verdad es que yo he sabido de dos portonazos en Ñuñoa, de dos, en el día sábado creo que fue, pasado, pero resulta que lo repitieron 45 veces, sí. entonces no fue un portonazo. Fueron 45 portonazos. Y así sume y siga. Lo hacen los políticos de derecha y lo hacen los medios de comunicación, que en su gran mayoría son de derecha. ¿Cuál es el objetivo de ellos? Es asustar a la gente. Y esconder, cuando y esconder. asustan a la gente, y Disculpa, esconder Carlos. a la Hermosilla, y esconder el caso Exactamente, Hermosilla, y esconder los exactamente. crímenes ambientales de los que hablaba Lucio, porque claro, cuando el Estado chileno pide $1.000 millones para subsidiar el llamado hidrógeno verde que va a ser mayoritariamente exportado, claro, pero eso está opacado por la criminalidad. Todo acá, o sea, la criminalidad en los medios de Es comunicación que tenemos que y en los decirlo. políticos de derecho es otra Tenemos que decirlo farándula. entonces. Claro, lo estamos Tenemos, diciendo. tenemos que Lo abordarlo en estamos este diciendo. programa. Se transformó, aquí a la gente la tienen neutralizada, Ujú. con los matinales, con la farándula, con las teleseries y con la criminalidad. Y la gente no ve más que eso en el país. Entonces, claro, los casos que mencionaba Verónica, sí, hay gente que está intentando discutir estos temas, pero la verdad es que son discusiones y entendible que a veces sean livianas, porque la premura, lo que a la gente la está comiendo es la falta de trabajo, de alimentación, de tantas cosas, que la cuestión ambiental, una bolsa plástica más, una bolsa plástica menos, ¿verdad? Dicen las personas, una botella más, una botella menos, ¿qué me importa a mí? ¿Verdad? ¿Y qué me importa a mí? Porque la gente está angustiada por otras cosas que le exige la vida cotidiana. Y eso no es responsabilidad
de los políticos de izquierda ni de la izquierda en general. La izquierda ha sido débil para enfrentarlo, la izquierda ha sido débil para proponer propuestas. Pero estamos enfrentados a una crisis que cuando yo vivía fuera de Chile la definíamos como una crisis civilizacional. Es la civilización occidental la que nos ha colocado en este trance. O sea, ¿por qué Bukele tiene que abrir una cárcel donde caben más de 40.000 personas en un país que le decían el pulgarcito porque es el país más chico de Centroamérica? Para 40.000 personas. Porque son reproducciones bestiales del modelo. Aquí no hay nada, discúlpenme, aquí no hay nada que no sea producto del modelo. Y Verónica, te voy a manifestar un desacuerdo con lo que tú dijiste, que no son los empresarios malos. Los empresarios son los que financian a los intelectuales orgánicos de derecha para que organicen la economía verde. Todos los proyectos del capital y del capitalismo verde, como se le llamó, es financiado por los empresarios. Ellos andan buscando otras fuentes de ingresos. Ellos andan buscando cómo superar la falta de ganancia o la pérdida de ganancia o las ganancias reducidas y buscan otras vertientes y la buscan a través del financiamiento de centros de estudios que les van proponiendo nuevos caminos. El neoliberalismo no se le ocurrió a los promotores del neoliberalismo, von Hayek o Hayek, de Madariaga y el tipo de Estados Unidos, Milton Friedman, porque ellos tenían centros de estudio que eran financiados por grandes empresarios. En todas las universidades de Norteamérica y de Europa hay centros de estudio que están buscando cómo resolver, por ejemplo, ahora, la cuestión del trabajo. ¿Cómo le sacan mayor productividad a un trabajador? ¿Por qué vía? ¿Cómo le sacan mayor producción a una máquina? Eso lo están haciendo. ¿Cómo, por ejemplo, yo tengo sobrinos que trabajan en la minería y hijos de amigos que trabajan en la minería, ya convencieron a todo el mundo que toda la costa del norte de Chile la gente tome agua desalada o desalinizada, como queramos decirlo. Porque las mineras se chupan el agua de la cordillera, ¿no?, de los lagos cordilleranos, de las napas de las montañas del norte, y la gente está tomando agua desalinizada. Entonces, no, es que el agua desalinizada es pura, es limpia, no trae ningún bicho. Entonces, claro, pero no tiene ningún otro contenido. O sea, no tiene minerales. No tiene minerales que el cuerpo también necesita. Sí. Entonces, y las campañas promocionales son tan fuertes. Mira, Luxic, donde haya que financiar algo, se mete. Luxic puso plata en los Panamericanos, en la Teletón, en el Festival Teatro Amil, donde sea, Antofagasta Minerals, Luxic, pone plata. Y todos, de izquierda y de centro, artistas, progresistas, van a buscar plata ahí. Entonces, el lavado de imagen que tiene Luxic lo tiene libre de todo. Y con este reflejo, cuando la gente ve a Luxic, o ve a todos los demás, y ve todos los programas de televisión, y ve la publicidad, se vuelve loco, la gente se vuelve loca, se desespera porque no puede adquirir en toda su vida, podrán vivir 3 vidas más y no van a poder adquirir lo que la televisión y la propaganda y la publicidad les vende. Entonces, ¿qué hacen? El portonazo es más rápido, pues, compadre. La droga también. Y así vamos. Oye, yo creo que lo que acá... El neoliberalismo ha creado... Termino con esto. El neoliberalismo ha generado un territorio fértil para la violencia, el autoritarismo y la criminalidad, tanto popular de los pobres, como también la criminalidad y la corrupción en las altas esferas, léase Hermosilla y afines. Eso es el neoliberalismo, entre otras cosas. Yo creo que lo que está haciendo Carlito en este minuto es reeditar el minuto de confianza que habíamos puesto hace algunos meses atrás en este programa. Yo creo que está haciendo falta. Es re interesante tener una sección como la que tuvimos con Lucio, pero también estamos en momentos muy críticos en lo político,
en lo social, la gente está descorazonada y yo creo que es bueno que también escuche de programas como estos opiniones duras, críticas, que le pongan el dedo a la llaga. Así que, Vero, expláyate. Tienes algo así como 5 minutos para que dejemos a No, Gutiérrez 4 minutos, cerrar. para dejar hablar a los demás 4 minutos. No, pues No, Gutiérrez estaría evidentemente cerrando, estamos, digamos, este minuto de evidentemente confianza. estos días y hace un tiempo atrás, estamos en general en una sociedad muy desconfiada, muy desesperanzada. Creo que en general la gente no sabe cómo va a venir el futuro, porque viene feo, ya la empresa de telecomunicación hablaron que van a despedir mucho personal. WOM y otras empresas ya comenzaron ayer, o sea, el viernes. En general, la gente está muy desesperanzada del futuro. Y yo creo que viene sí un apretón económico, una situación de desestabilización para los hogares. Y entonces el problema es que estamos en tierra fértil para que el populismo o estas soluciones mágicas que ofrecen como Milei lo hizo en Argentina, tiendan a confundir a la gente. Este mismo tema de la delincuencia, y cuando la derecha te dice, no, que el gobierno lo está haciendo mal, sí, pero no apoyó la agenda del gobierno. Lo que el gobierno quería hacer, la derecha lo único que quiere, más Bukele, cárcel, cárcel, todo el tema punitivo, pero no crear fondos para que los municipios no le corresponde la seguridad. Sin embargo, la gente protesta y le llueve y le grita a los alcaldes que hagan algo por la delincuencia. Y no es la labor de los alcaldes, la labor es del Ministerio Público de Seguridad Nacional, que debería tener recursos para organizar a la gente, para hacer control territorial. No, no hay nada de eso, no hay nada. Y la gente extrañamente pide más carabineros en todas partes. Tampoco hay más carabineros, no hay más, no hay más. Entonces, ¿qué puede hacer? No hacer nada. Y entonces, el problema es que no hay condiciones para que estos procesos de coparticipación, coproducción de seguridad, sean procesos validados ante la sociedad como un proceso importante. Porque lo que se valida es reclamar, reclamar que hay delincuencia, porque eso crea un clima de inestabilidad tal. Piensen ustedes que no es casualidad que, como decía Carlos, un portonazo la dan 30 veces. Un tipo la mató 30 veces, la misma noticia. Entonces te queda la sensación de que este país está todo mal, es un caos. Y los que crean los problemas te ofrecen la solución. Aquí está. Este nuevo gobierno que vendrá, esta nueva constitución que vendrá, está contra la delincuencia, está contra. Entonces, en un ambiente así, lo único que logramos es que surjan soluciones populistas. Métanlo a todos presos, que necesitamos Bukele, manden rápido a los extranjeros, a los migrantes en aviones, que se vayan todos, porque los migrantes causan los delitos. Entonces, una agenda de seguridad seria debería tener estos componentes, pero el tema, yo trabajo en seguridad y el tema es tan grave que ni siquiera la izquierda tiene una propuesta de seguridad. Nosotros trabajamos mucho en seguridad con comité, aquí en San Miguel, en otras comunas, y ni siquiera los políticos de izquierda tienen una propuesta de seguridad. De pronto sucumben ante el esquema punitivo. Ya, hay que hacer más, tipificar mejor los delitos, darle más propiedad a los fiscales para que metan presos a los delincuentes. Y la solución no va por ahí. La solución va a trabajar por la niñez, mejorar. Nosotros lo hemos dicho siempre cuando estamos con las autoridades, pero cuesta mucho que se entienda porque no hay una estrategia en ese sentido. Nosotros decimos mejoramiento de los espacios públicos, ocupar los espacios públicos, corresponsabilidad, coproducción de seguridad, darle herramientas a los vecinos. Porque hoy día los vecinos, mira, aquí en San Miguel, el otro día se llamó una protesta para apoyar a un señor que mató a un delincuente. La comunidad dice que el señor es un héroe porque mató a un delincuente. Eso dice la comunidad. Entonces estamos creando ciertos tipos de Era un valores. joven, no era un menor de edad, ¿no? Era un joven de Correcto, 15 sí. años, ¿no? Ese. Sí, un joven, pero bien matado Sí. está, qué bueno que lo mató. Entonces se crea una deshumanización, una descontextualización del problema por la desesperación. Entonces, cuando terminando en 4 minutos, quiero decir que en este camino de la seguridad, uno pone seguridad versus inseguridad. Nosotros los que trabajamos en este tema de seguridad
de su convivencia, articulación, pero el Estado no está preparado para eso. Nosotros hemos tenido reuniones con la Subsecretaría de Prevención de Delitos, con muchos, y te dicen no hay recursos, no hay recursos. Y los delincuentes no tienen frontera, tienen recursos, se organizan muy bien. Nosotros no tenemos recursos, no nos podemos organizar bien. Entonces, en ese sentido, en este tema se está planteando todo el problema para después plantear la solución. Restricción de las libertades, más cárcel, más esquemas punitivos. Entonces ahí le ponemos un ojo difícil, pero por lo menos la gente se está tomando conciencia de que este problema no tiene solo una cara, que es la efectividad de las policías para meter a los delincuentes en la cárcel y tener miles y miles de cárceles concesionadas por lo demás, privatizadas por lo demás. ¿Saben cuánto nosotros Vos, gastamos los chilenos en un preso cada mes? Se gastan 900.000 pesos por cada preso en la cárcel al mes. 900.000 pesos pagamos por cada preso. Entre gendarmes, cárcel, instalación, alimentación. psicólogos, psiquiatras, En- doctores. claro, imagínate las cárceles concesionales, lo que reciben esos empresarios por cada delincuente. O sea, ellos desean que este tema crezca para que tengan más delincuentes, porque también ese es un negocio. Es increíble, pero no toda la gente reflexiona sobre estos temas. Pero está Eduardo, buena eso, lo que está, esa conversación, Verónica, y hay que escribirlas, hay que hacer pequeños spots, hay que decirlo más allá de los espacios nuestros, que a veces es mucho más Mm, digerible y entendible, ¿no? Porque le cuesta mucho a la gente, la desesperación lleva a la gente desde, desde la corrupción hasta la prostitución, ¿no? Y con todo lo mm. que hay entre medio. Es desesperación. Y eso es la sociedad en que vivimos. Por esto es una crisis civilizatoria. Esta civilización Exacto, ya te pongo el no puede problema y te más. pongo la solución. Exactamente. Y todos son los mismos los que crean los problemas y los que ponen las soluciones. ya. ¿Sí? Gutiérrez, Ya, cierre Gutiérrez. Muy amable, compañero. Mira, dos temas, ¿ah? Un tema duro y un tema positivo, fíjate, ¿ah? Voy a hablar de un tema positivo, pero primero el tema duro, el tema duro, no maduro, el tema duro. Yo le iba a plantear precisamente a Lucio que, que cómo ve él o cómo vemos nosotros el tema de fondo, ¿no? Porque aquí hay un tema de fondo que de repente aparece, después desaparece, que es el tema de la crisis económica, que es la crisis del modelo, ¿no? Es un modelo que se mantiene, que se reproduce, pero que genera una crisis que se expresa en la precariedad del trabajo, en la alta cesantía, en los sueldos miserables, ¿no? En las pensiones prácticamente inexistentes. Y hay una crisis económica, efectivamente, pero que la derecha que hoy día aparentemente tiene la sartén por el mango, como se dice popularmente, no tiene un proyecto para resolver la crisis, po. Ellos apelan a la inversión extranjera, ¿no? A vender los bienes, como lo está haciendo Milei en Argentina. El gobierno Eh, también, ¿ah? bueno, El a gobierno eso voy. también. Claro. Entonces, precisamente eso es lo que yo quería decir. La derecha no tiene proyecto de desarrollo nacional propio que permita resolver la crisis. Entonces, si ganara la derecha en cualquier dimensión, va a seguir la misma situación y va a ser peor, ¿no? Va a ser peor. Y en el caso de la izquierda, yo señalo, hay dos izquierdas, pues, ¿no? La izquierda del gobierno, que es lo que dice Carlos, ¿no? Que dice lo mismo, ¿no? La inversión extranjera, entonces digamos, Boris a China y se trae un proyecto de 250 millones de dólares, que no es nada, absolutamente nada, es para la risa. Los mismos sectores del gobierno dicen que fue un fracaso, ¿ah? Entre paréntesis, el viaje de Boris a China. Un fracaso. No logró Es ningún que no puede objetivo. hablar de de que en China se violan los derechos humanos, sí, ¿no? Y después ir a pedirles plata, vos. me- Obvio, bo, claramente. Y méate en el asado, pero. oye, la del pidigüeño rasca. ¿Ah? Claro, Entonces, pero claro. la otra izquierda, que es la izquierda nuestra, tampoco tiene un proyecto
¿no? de desarrollo económico alternativo, ¿no? Y claro, cuando se habla en contra del extractivismo, etcétera, en la cual yo en general estoy de acuerdo, pero claro, pero ¿cuál es el proyecto, no? ¿Cuál es el proyecto? No solamente renacionalizar el cobre, el tema del litio, ¿no? El tema de los fondos de pensiones. O sea, pero no hay un acuerdo, ¿no? No hay un acuerdo sustancial de ubicar tres o cuatro ejes y centrar la comunicación, la propaganda en esos cuatro o cinco ejes. Bueno, ese es el tema de fondo, ¿no? Gracias. Sí. Lo que va a ocurrir el día 17 no va a cambiar el tema, no va a cambiar esta situación que estamos viendo. Pero yo quiero terminar hablando de una noticia, pero muy positiva, ¿no? Pero muy positiva, que me levantó el ánimo Te vas. como ustedes no piensan. Mira, Te vas a hay, pasear. Te vas a pasear. no. Vacaciones en Hay un, Francia. hay un conjunto, peladores, hay un conjunto de médicos de la Universidad de Antofagasta que hace 25 años, desde el año 1988, 98, perdón, que desarrollan trabajo voluntario. Han atendido a 25.000 pacientes y han hecho 2.800 cirugías gratis, no reciben un peso. Universidad de Antofagasta, donde estudió mi hija, entre paréntesis, que me dijo que había participado en esos cursos cuando ella era estudiante. Había participado en esos Pero, proyectos, digamos, de pero trabajo parece que no hay voluntario. dentista y parece que no hay dentista y Nos solamente levanta médicos. el ánimo eso, No, de que Los haya Los dentistas entrega. hicimos, dentistas no. los Los dentistas dentistas no. hicimos trabajo voluntario durante la dictadura. Ojo, en la toma Cardenal Silva Enrique, en plena dictadura, yo hice extracciones ahí en una silla, ¿no? En una silla común y corriente, Y con ahora estos está, Fíjate, cosas. oye, y ahora está ganando plata haciéndole los implantes. No, si estoy jubilado, no me no, pena, no hable mujer, mal no me del pena, compañero si ya está jubilado. no me pena. Bueno, esa es la Mira, noticia oye, buena, ¿eh? son, Está bien, Obvio. Ya, nos está vamos. bien. sí, nos Buena Oye, vamos. noticia. ya, Hay que irse. yo creo que es bueno, por lo menos en estos últimos programas, antes del plebiscito, que nos demos esos minutos de confianza para tirar lo que queda siempre, digamos, en la rejilla esa del resumidero. ¿Ah? Ya, La recuerden que el rabia, próximo la lunes tema rabia, espérate un sindical. poquito, pero Lo la terminamos. rabia Ya, esa Ah, que ya me se estaba yendo. va, la rabia que se va no te acumulando y que vayas. la gente quiere también escuchar, porque mucha gente se puede identificar con lo que cualquiera de ustedes está diciendo. Y es un modo también de ir cambiando al menos la sensación térmica. Oye, denme 30 segundos para... No, no voy a intervenir. Ya. Solamente hacer una propuesta. No sé si la podemos hacer antes del 17 de diciembre o después. Que convoquemos a un par de personas para discutir qué pasa con la izquierda. ¿Qué Muy buena pasa idea. con la izquierda? Un par de Después del personas más 17, muy buena idea. y que lo cronometremos, que cada cual tenga su tiempo y podamos participar y discutir qué pasa con la izquierda. ¿Hay izquierda? ¿Cuál es la izquierda? ¿Qué tipo de izquierda es la que está en el gobierno? ¿Qué tipo es la izquierda? Digo, la izquierda que está en el sistema y la izquierda extra sistémica. Y ver qué es lo que pasa, cuáles son las perspectivas. ¿Hay perspectivas o no hay perspectivas? Yo lo discutí a la hora del almuerzo hoy día con un compañero que vino de Montreal y con un compañero que está acá a ese respecto. O sea, hacemos todos los diagnósticos del capitalismo, todos los problemas que tenemos, toda la lucha que hay que dar, de resistencia más que nada, pero no se discute por dónde salimos. Ya, de acuerdo. De acuerdo. Recuerden que el Tiene, próximo lunes tema constitución, sindicalismo. Ya, perfecto. Con Oye, con Miguel Soto. Carlos, ¿tú tienes alguna propuesta de quiénes podrían participar? ¿Las o los dos? Hagámoslo por interno, No, Pocuti. no todavía. Hagámoslo por interno y Pensémoslo, pero dejémoslo ahí, pero gracias. como idea. Nos vemos. Que ya. estén Eh, muy bien. Nos Chao, vemos chao, entonces. muchachos. Chao. Esto Chao, que estén fue muy bien. Populares y Soberanos. El próximo lunes a esta misma hora y en el mismo Muchas gracias. Nos vemos. Chao, canal. chao.